Este me... Tengo entendido que hablamos de 1000 pesos. Bueno, y se ve como lo estamos utilizando, pero es por medio de
corteza de nuestro papel, que es de pulpa de mecánica, o sea, del árbol, se amarillenta, se pudre más fácil que este que es de papel de pulpa de trapo con cubierta de cuero. Entonces, ahí en ese tema de conservación, yo no tengo muchas ejemplos, pero sí tienen un reto en la conservación de los documentos que ahorita nosotros estamos generando, lo mismo por ser de Oye, y por ejemplo, si alguien necesita encontrar información de sistemas, así está permitido a través del Sí, protocolo. tenemos todo un protocolo, lo que se hace es una solicitud a Museos Puebla, donde el investigador, de acuerdo a una tesis o investigación en particular, y que esté sustentado con una universidad, o sea, que diga, yo vengo de la UAP, UAEP, viene,
Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde para la entrega de colecciones de libros a bibliotecas públicas de la red estatal, denominada La Ruta de las Lenguas Originarias. En Presidium nos acompaña el secretario de Cultura del Estado de Puebla, Sergio Vergara Verdejo. El director general de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Marx Arriaga Navarro. También saludamos a Sabino Martínez Juárez, hablante inguigua, comúnmente conocido como Popoloca, originario de la comunidad de San Marcos, Tlacoyalco, en Tlacotepec de Juárez. Para comenzar, cedemos el uso de la voz a Marx Arriaga Navarro. ¿Aquí? Muy bien. Pues buenas tardes a todos. Para mí esto es un sueño. Nunca imaginé que podría platicar en la Biblioteca Palafoxiana, y menos aún que hablaríamos sobre lenguas originarias, lenguas nacionales. Entonces, para mí es un sueño hecho realidad el estar en un espacio así. Lo había leído múltiples veces. Había estado aquí en alguna ocasión, pero nunca imaginé tener la oportunidad de platicar algo con personas y menos con bibliotecarios del país. Secretario, esto que llamamos la Ruta de las Lenguas Originarias ha sido un trabajo arduo. De aquí le mando un fuerte abrazo a todos los trabajadores de la Dirección General de Bibliotecas, que por más de un año se dedicaron a armar estas colecciones de lenguas originarias. Cuando llegamos hace 2 años a la Dirección General de Bibliotecas, le platico, secretario, encontramos múltiples problemas en las bibliotecas. Falta de luz, falta de agua, el acervo deteriorado, el mobiliario lo mismo, una red que no funcionaba como red, donde no se conocían, donde los bibliotecarios no se hablaban entre ellos, menos aún las autoridades, donde los municipios habían perdido el gusto por la biblioteca y la habían dejado abandonada, igual que el gobierno federal. Pero una de las cosas que más nos llamaba la atención es que según los manuales que habían a nivel nacional e internacional de lo que era una biblioteca pública y que el acervo bibliográfico estaba a disposición de todas las personas, era una mentira. La Biblioteca Pública Mexicana estaba estructurada en español. No hay libros en lenguas originarias. Iba uno a la parte de los diccionarios, lo que llamamos colección de consulta, o el área de colección general de los 400, donde hay lenguas, y llegaba uno a encontrar un diccionario en inglés, un diccionario en francés, a veces en alemán, donado por alguien. Pero encontrar un arte de la lengua mexicana, es decir, un diccionario o una gramática en náhuatl, en maya, eso era imposible. Así que nos dimos a la tarea de tratar de conseguir materiales para remediar la situación. Tarea complicada, porque en el ámbito editorial encontrar libros como este de Nihua es casi imposible, porque los editores señalan que no conviene editarlos, porque no hay quien los compre. Así que los tirajes son cortos, son reducidos, generalmente son subsidiados por los estados, y conformar una colección, en este caso de casi 200 títulos, pues fue muy complicado. Nos llevó muchos meses hacer la adquisición porque no había 7,500 de esta obra para poder integrarla y que a cada biblioteca de las 7,464 les llegara. Así que solo pudimos integrar un poco más de 400, casi 500 colecciones que hemos repartido en la República Mexicana en este año, en los 32 estados. Cerca de un poco más de 37,000 libros fueron los que se repartieron. Lo que intentamos en estas colecciones no es remediar la situación, porque para remediarlo, si en teoría el pueblo mexicano, el 10% forma parte de estas comunidades originarias, en teoría, la biblioteca, el 10% del acervo bibliográfico debería estar en estas lenguas, para quedar tan solo en una tabla rasa. No lo vamos a lograr con 37,000 libros. Le doy más datos. Del 85 para acá, que se generó la Dirección General de Bibliotecas, empezamos la cuestión de catalogación del acervo bibliográfico, haciendo fichas bibliográficas de cada uno de los libros. En el catálogo interno de la DGB tenemos 500,000 de fichas.
de libros integrada. Pues de ese 500,000, solo 5,000 libros tocan algún tema relacionado con los pueblos originarios. 5,000 de 500,000. Y de ellos, más del 60% de esos 5,000 libros lo hacen en español, no lo hacen en alguna lengua originaria. Entonces, lo que observamos, yo le decía que en el registro de ese 500,000 solo encontré una ficha de Popoloca, solo una, del 85 a la fecha. Igual me hace falta zambullirme aún más en el catálogo y tal vez encontraré un par más, pero no mucho más. Entonces, el primer paso que dimos, secretario, es primero visibilizar con los hispanohablantes la variedad lingüística. Estas colecciones que armamos no es para remediar el 10%, sino para que al menos en una muestra de bibliotecas públicas, los hispanohablantes, así como los hablantes de otras lenguas, puedan ir a la biblioteca y encontrar ahí una muestra de las 68 lenguas originarias. Primer paso. Segundo paso. Al menos en los 4 años que nos quedan, nos hemos comprometido que en cada año una parte del presupuesto destinado a la compra del acervo bibliográfico se haga en adquisición de este tipo de materiales. Y ojalá que en algún momento el sueño es tener libros en todas las lenguas, en cada una de las bibliotecas. Le platicaba al maestro que uno de los problemas que veíamos era que casi siempre se habla de la peculiaridad de estos pueblos en cuestión a sus leyendas, a su literatura, pero encontrar temáticas como matemáticas, física, biología, traducidos esos materiales en estas lenguas es casi imposible. Así que soñamos algún día en tener un texto que es fundamental en cada biblioteca, que es el más leído, que es el Baldor. En las bibliotecas públicas es el que más se consulta. ¿Por qué no tener libros de matemáticas en Niwa, o en Mazahua, o en Otomí? ¿Por qué solo leyendas? ¿Por qué solo poesía? Pareciera que nuestros pueblos originarios solo están destinados a ciertas áreas, que en otras no van a poder salir adelante, a menos de que logren una cristianización a través del lenguaje, ¿no? Muy peculiar. Entonces tratamos de resolver ese problema. Tocó hoy llegar a Puebla, a este hermoso espacio, y le digo, es un sueño para mí estar aquí. Ojalá que el próximo año llevemos más libros a las bibliotecas públicas en estas lenguas. Pues esto, secretario, espero que las bibliotecarias lo reciban con gusto, y estamos para apoyar al Estado de Puebla. Gracias, director. Con estas palabras pasamos a la entrega de colecciones de libros en lenguas originarias al personal bibliotecario. Del municipio de San Jerónimo, Zayacatlán, Nayeli García de Jesús. De San Lorenzo Almecatla, en Cuautlancingo, Nelly Pérez Osorio. Del municipio de Oriental, Norma Ramírez Sánchez. Y del municipio de Yehualtepec, José Mateo Cruz Vázquez. Para continuar con este acto,
Cedemos la palabra a Sabino Martínez Juárez. Hier Dio gatan dia chundanda kaida. Tu tritunun na kai ishi huin ganjia hi ten chia tseshon. Kung ganjia ya sitani dianturente te kain do da trian. Hu ja tingerente chunin nana kai chung hi tengai ra nana. Meshin shin kai runi chana shinashon kishuki. Hengiwa kaite nirahnan kaite tudatrin wanchinga taunki huishi ganjang huishi gai kuni taugai meshin shikai rahnan turenti rahna ishi kai chuni antu chutenga te ga taunki Inji tangi shan jinjin cha, inji ti shan jinjin cha, kai chang, kai ti. Hanya te kindo da tri. Inji ngi wan nana, hanya di na ta ni chani di nge rahna nana. Kuse chuni kai chung ni, ishi hanya ni chani. Ade sao, kai shan jinjin cha, Vani chashangiwa. Hai, hanatrinana, vakagunana. Kuhena, vakagunana, ishi henunde kai te di rahnana turente. Kungiwa, vaki, jao kunjao, kurunicha nahana. Hai, tate dentro da trinana. Ko triatunun nana kai chuni ira nangiwa vani chana tam tri vaki nangataun nundehi he tangiwa vani bachun china kai di na ki kurahna ku kai banju sushi na hanya pache nangahni die kunjao kai ja bachun china kai di Ti baki ko baki do la trinana. Meshin shi anandi chunshin chinat nata ko ni chana nata inji are sao ishi hu hanya jaw san sauna he do la trinana. Ya ti charen ti kuntun nana hu hanya jaw sin kun hana ko ni chashina hai. Hai tabi shingishi hai hana jau sinkuna dua renki isitan nana sasechu kume sinsi hai jau rukina na kai shan jin chan wantu tse shan jin chan shat uteshin shan ni shan giwa uteshin shan ke shan giwa nana dirahna junshin china hana isi antun dandana nangiwa nata quintu nana tu la trinana Kuhaya, dirá, na ya tingerente na. Meshinshi, antu tsechu, ni jaudin kunana de duha. Kun jauda tsumana. Hainun nana hana, ishika ya tikwe kinana tu da trin nana. Jau, teki na hai. Kun jauda tsina makuna. Kundi sintena, hai kunduwe. Hanya, inchi quintu nana tu da trin nana. Jati chanze rushin na nasundan. Kai ni rusan shang ishina ta quinto nanando da trindana dentea. Tina ke tsuno ena ishija harenti. Jati wanchi di ngataunki. Jati trinchi di. Ko kwengan di da trindana chang kunchang. Ko meshin chikai hana antu trituno nana nichana. Tangina damdanangiwa. Ko hanya jauh kunjauh shan jinjin charuni chasha. Hai dua kurenki. Ko meshi shishon hai ya anturen teshu. Ko meshin shi hai hana di deni chashina shun.
Buenas tardes a todos. Que los espíritus buenos acompañen su día y su camino. Esa es una traducción de Ndigua, de un saludo que les hice al inicio. Saludo a todos los presentes aquí, es un honor. Estoy encantado de estar hoy aquí en este recinto, que es un refugio del conocimiento donde yacen los espíritus de muchos hombres y mujeres que han aportado al conocimiento de nuestra sociedad. Asimismo, nosotros, los Ndiguas, así como muchos pueblos indígenas, actualmente están escribiendo sus propias lenguas. Los libros son dispositivos valiosos, productos del conocimiento, de la memoria y del pensamiento. Los libros guardan ideas y sentimientos de mujeres y hombres, de sus vivencias y creencias. Son las representaciones de la sociedad en que viven. Cada palabra y pensamiento desarrollado en los libros son esfuerzos y deseos de quienes buscan fijar las vivencias en el tiempo. Y los libros son el medio perfecto para resistir en el tiempo. Por otro lado, para resguardar los valiosos conocimientos escritos, las bibliotecas son por excelencia un espacio material y simbólico del conocimiento. Estos espacios se convierten en refugios de aquellos espíritus de mujeres y hombres que en su lucha constante producen las representaciones sociales de su tiempo. Los temas relevantes de la cultura, como la literatura, la ciencia, la política, la economía y ecología, entre otros. Para el caso de los pueblos indígenas, en un contexto de colonialidad, las lenguas originarias representan una expresión de resistencia y de lucha por los derechos de nuestros pueblos, cuya lengua subsiste a pesar de la invisibilidad histórica. Las experiencias actuales muestran el valor de la oralidad y de la escritura de nuestras lenguas, cuya dialéctica, oralidad y escritura fortalecen la identidad de nuestros pueblos y orientan a nuestras formas de apropiaciones del territorio indígena. La lengua indígena es uno de los pilares de nuestros pueblos a través de la cual se puede comprender la riqueza de las cosmovisiones que construyen nuestra identidad cultural. En este sentido, los esfuerzos, como la de este recinto del conocimiento, muestran la inclusión de nuestra época, de visibilizar los conocimientos de la cultura indígena como un pilar para la sostenibilidad de nuestra sociedad. Se reconoce la importancia de tener un espacio simbólico para el resguardo del conocimiento a través de la palabra que nos heredaron nuestros abuelos, porque esas palabras escritas representan el aliento de vida de nuestros pueblos y de nuestros abuelos. La experiencia nos ha guiado a evitar perder la palabra, porque perderla significa que de nuestra memoria muera una planta, un animal, un lugar, el legado de nuestros abuelos y el desarraigo con nuestra madre tierra. Es por ello que nosotros tratamos de evitar perder la palabra a través de la escritura, como algo importante en estos tiempos. Y termino cerrando esta idea, como lo escribe el gran poeta maya Isaac Esaú Carrillo Can en su poema Semilla, que dice, abro comillas, mi voz, mi palabra, es una semilla roja que siembro en el ombligo de la tierra. Así, cuando mi última noche abrace a la luna, será un árbol grande en cuyas ramas pájaros azules cuenten mi memoria. Cierro comillas. Es por eso que la escritura de las lenguas indígenas es muy valiosa en este tiempo, porque asimismo nosotros podemos revitalizar nuestras lenguas y fijarlas en el tiempo, tal como los hicieron nuestros abuelos en la oralidad. Ahora nos toca trabajar en la oralidad y en la escritura a nosotros. Muchas gracias por este momento. Wasaya. Gracias. Para concluir, escuchemos el mensaje del secretario de Cultura del Estado de Puebla, Sergio Vergara Verdejo.
Gracias. Pues gracias a Max Arriaga Navarro, la verdad. Esto para nosotros es sensacional. Yo creo que por eso aquí las compañeras Maribel, la señora Melo, la señora Meyer y nuestra directora general de la Casa de la Cultura escogieron este lugar. La verdad es lo que dice. Nosotros a veces venimos muy seguido, pero sí es impresionante. Es impresionante caminar, es impresionante ver. Esta es una biblioteca pública, exactamente así empezó, con todo una colección que tenía Palafox y luego con las colecciones de la sociedad poblana, que empezaron a traer para todo el tercer nivel, para el último nivel, pues es parte de las cosas que empezó a regalar la sociedad. Imagínate, o imagínense también, Sabino, tú que ahorita nos acabas de dar pues una muestra y además un recordatorio de que esas lenguas son, pues sí, a veces decimos son las lenguas de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, pero qué padre decir que también son nuestras lenguas y que también nosotros las habláramos. Nosotros ahora, con el gobernador Barbosa, estamos haciendo un recorrido por 32 regiones, que además se une mucho a lo que tú estás planteando, la ruta de las lenguas originarias. Nosotros estamos haciendo las rutas culturales. Y entonces vamos y visitamos las poblaciones, vamos y llegamos a todos los municipios. Claro, no hemos, como el otro día nos dijo así, ya recorriste todos los municipios, no es cierto, o sea, es imposible. Pero los 217 municipios, por lo menos en una pasadita, sí los hemos visto. Y hay lugares donde nos hemos penetrado a la parte interior de cada uno de ellos. Y sí hemos llegado a lugares donde hay artesanos, donde hay fiesta, donde hay música, donde hay lectura, que todavía se hablan los idiomas y que todavía se comunica con esos idiomas y todavía está la vestimenta y todavía están las cosas. Entonces ahí te da orgullo porque oírlo es a lo mejor lo que decían, que nada más era el reflejo de escribir la parte de la poesía o la parte del cántico, pues es que es como cantar. Ahorita nos lo acabas de decir y eso es lo que decían, se hablaba muy bonito. Pero también entendían todo. Aquí yo te decía, en esta biblioteca también hay náhuatl, pues hubo traducciones de las escrituras, de la Biblia, porque al final de cuentas, pues si no leían, ¿cómo entendían? Entonces se tiene que volver a abrir este tipo de panorama. Hay matemáticas, pues nada más abres un libro de estos y ves la forma de cómo hacían las matemáticas o cómo hacían los elementos constructivos. Yo me pongo a pensar en nuestros antiguos que construyeron los grandes edificios prehispánicos, por ejemplo. ¿Cómo determinaron las medidas de los pueblos originarios, exactamente? Si no fue por matemáticas o por el movimiento, por la medida. Es más, actualmente las tejedoras las que nos hacen todos los bordados indígenas, velos, son como trazos perfectamente bien ahí en Pahuatlán, en todos lados, y tú les dices, ¿cómo lo hacen? Pues miren, con los dedos, con los dos dedos, con un dedo, y siempre lo hacen perfecto, el mismo tapaboca que traes, velo, es casi perfecto y tiene líneas y tiene trazos. Entonces el conocimiento era, o es todavía impresionante el cómo lo hace. La música, pues la refieren también en una parte de la lectura y de la lengua, y la van interrelacionando, los cánticos. Entonces, la verdad, esto para nosotros, pues sí, yo creo que va a ser muy padre llevarlo, entregarlo ahí a los lugares donde todavía hay gente que tiene estas comunicaciones y automáticamente nos va a dar el valor agregado. Y lo vamos a sumar a estas rutas culturales. Ahorita, como dice, son 18 municipios, pero son 1,731 lecturas, que eso es impresionante, y que se entregan a 24 bibliotecas públicas. Ojalá y algún día entreguemos a las 400 o 500. Apenas se nos quemó una, porque de verdad a veces, y eso lo digo sinceramente de una gente que estaba muy enojada con otra cosa, pero que al final de cuentas quemaron y se llevaron
su biblioteca. Estamos tratando de ver cómo la reconstruimos desde el punto de vista de la lectura, porque a la gente lo que más le dolió no fue el pleito que traía con el presidente municipal de aquel lugar, sino de que destruyeron su biblioteca, y eso sí les dolió mucho. Entonces hay que ver todo eso de cómo está. Y luego otra cosa que yo creo que hay que dejarlo muy claro, las lenguas pues siempre serán y son más fuertes. Ahora que entramos a pues con ustedes, ahí en la Secretaría de Cultura y en el Gobierno de México, en la memoria de los 500 años de resistencia, de verdad a veces te pones a pensar, y es cierto, esa resistencia de que todavía somos pues muy mexicanos y que todavía vas a muchos lugares y encuentras toda esa parte de la cultura que hace 500 años no la han podido borrar. A lo mejor hay otras cosas, pero hay muchas poblaciones que todavía la mantienen. Yo algún día platicaba y decía, por ejemplo, la batalla aquí del 5 de mayo, pues fue una batalla de lenguas, fue una batalla de entendimientos. O sea, aquí se hablaba pues el mixteco, el zapoteco, el totonaco, porque venían los batallones de la sierra, venían de la parte de Oaxaca, venían de Jalisco, y cada quien traía su lengua. Por eso yo creo que andaban juntos. Fue una batalla mítica, pero de lenguas. Igual, lo mismo los suavos, los africanos, los otros tipos que también venían con su parte de sus lenguas originarias. Entonces, esto, la verdad, nos pone en un ejemplo muy bueno. Sí queremos agradecer, porque hay que agradecer que el gobierno de México lo haga. Yo creo que el mismo gobernador Barbosa nos lo va a aplaudir, el que se sigan haciendo este tipo de acciones. Y como dices, pues te toca recorrer toda la República a que no se pierda esto, a que de verdad existan esas lecturas. Y nosotros los que nos toquen, pues también en las bibliotecas hay que tenerlos y hay que difundirlos y hay que sepa la gente que existe, ¿no? Y ojalá, y de verdad, hay poca gente como tú que en realidad quiere aprender este tipo de lenguajes y de lecturas. Yo a veces digo, pues a lo mejor es hablar, pues puede ser, pero leer y escribir, hombre, o sea, es más difícil. Pero al final de cuentas lo tenemos que seguir haciendo. Y eso tiene que ser un resultado sensacional para que mantenemos, vuelvo a insistir, esa parte de la cultura tradicional, de la cultura del origen y de nuestros pueblos originales. Y eso es sobre lo que estamos ahorita en este gobierno planteando con toda la parte de este reconocimiento. Entonces, muchas gracias y gracias a la secretaria, si te puedes decir, de parte del gobierno de Puebla, y gracias por tener a gente como tú. Y gracias por este proyecto que está muy padre. Y qué bueno que lo hicieron aquí, porque yo también me impacto cada vez que Gracias. Es así como llegamos al final de este acto. Por supuesto, agradecemos la presencia de las y los invitados de municipios, al maestro Sabino y al director general de bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Que tengan todos una excelente tarde.
Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro. Gobierno de México.